Me acompaña ya Gabriela Álvaro. Tenía yo días queriendo conversar con Gabriela Álvaro. Gabriela Álvaro ha asumido la vocería de los pacientes renales en el país. Yo les anunciaba ayer que había la intención de establecer algún tipo de mecanismo en esta reunión que se había anunciado entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, dializadoras y pacientes. Así que voy a poner rapidito en pantalla a Gabriela, que nos esperó algunos minutos porque lamentablemente la entrevista con Felipe estaba todavía en caliente, se extendió estos minutos. Gaby, te pido disculpas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Micrófono. Micrófono, Gaby. Perdón, ahí sí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la preocupación en el tema. Bueno, primero consultarte, Gaby, a ver, lo principal, lo primordial, lo que quisiéramos escuchar todos. ¿Hay visos de una solución? Al menos existe alguna hilacha de la cual tirar que no habíamos identificado ayer y que hoy ya tenemos en escenario. Lamentablemente no, Fernando. Las dializadoras van a enviar, creo que hasta esta semana, un comunicado mencionando que ya no tienen abastecimiento, van a enviar a cada zonal para que haya un precedente, ¿no? Una advertencia de que se estuvo diciendo que se están acabando los insumos, muchos ya están sin insumos, no sé cómo están haciendo para comprar a los proveedores, pero al menos se está esperando una carta del segundo proveedor más grande tomando la misma decisión de Fresenius la semana anterior, cortar el abastecimiento a las dializadoras. Con esto entre Fresenius y la segunda empresa proveedora, ¿qué porcentaje de la provisión del sistema quedaría afectada si es que dejaran ambas de proveer? 90% de dializadoras. Dios mío. Sí, está bastante grave. He tratado yo de tener el acercamiento con el ministro. Constantemente le he estado escribiendo para que me otorgue una segunda reunión. Yo le pedí que me permita reunirme, porque la primera reunión que tuve yo con él, la tuve solamente, estuvimos los abogados y yo. En esta segunda reunión que le pedí más o menos hace 3 semanas, le dije que para estar un representante de proveedores, que era un representante justamente de Fresenius, un representante de las dializadoras y yo, pero me dijo que él no tiene interés por ahora en reunirse con estos otros 2 representantes, que lo haría con mucho gusto si fuera solamente conmigo y los abogados, pero que no quería reunirse con representantes de dializadoras ni de proveedores. ¿Por qué no se siente en capacidad de asumir un compromiso frente a ellos? Es que hay algo que lamentablemente es, Fernando, esto se politizó muchísimo. Entonces están utilizando grupos políticos, esto de los pacientes renales como un ataque al gobierno. Yo me imagino que obviamente el ministro se tuvo que haber molestado. Sin embargo, yo he tratado siempre de ser neutra con esto, porque esto es un tema de salud, más no de partidos políticos. Y yo sí le dije... Pero la molestia del ministro no es lo que puede decidir la suerte de la vida de otras personas. El ministro puede molestarse todo lo que él quiera, pero al final tiene esta tarea como una obligación de su cargo. Así es, así es. Y yo le comenté, mira que a mí me llamaron el 10 de marzo, me llamó el gerente de Fresenius. ¿Cómo consiguió mi número? Desconozco. Pero me llamó y me dijo, Gabriela, nosotros esta semana cortamos el abasto de suministros a las dializadoras. Y yo le pedí de favor que no lo haga porque me comprometí en hacer el acercamiento con el ministro de Salud. Yo le escribí al ministro y ahí fue donde le pedí esta nueva reunión. Y es donde me dijo que no. Entonces, me dijeron, lamentablemente tenemos que enviar el comunicado porque tenemos una deuda de casi $55 millones solamente con las dializadoras. Y me dijeron, oye, estos son proveedores de varios tipos de instrumental que
que, digamos, atiende en una porción a las dializadoras y en otras porciones a otro tipo de atenciones médicas. Claro, no, Fresenius es netamente para dializadoras, solamente para las dializadoras. Comprendido. Uh-huh. Ahora, este momento en que tú me decías que hablé con Fresenius, le dije que me iba a comprometer con el ministro. Luego de la negativa del ministro sale este comunicado que hemos leído todos, ¿no es cierto? Y posteriormente ayer se rumoraba que podría darse una reunión, tampoco se concretó. No se concretó la reunión, tampoco el ministro ha dado declaraciones. He estado revisando constantemente sus redes sociales, pero no hay nada respecto a un acercamiento con estos proveedores. Ahora, ¿qué va a pasar cuando envíe la carta a los otros proveedores más grandes? Ya son dos que abastecen al 90% de dializadoras a nivel nacional. Eso es algo bastante preocupante para las dializadoras y más para los pacientes, porque ¿cómo tenemos nuestra diálisis si no hay insumos? Nos podrían mandar a los hospitales, sí, pero en los hospitales tampoco hay insumos. Cuesta solamente en insumos para un paciente entre 40 a 50 dólares. Las personas de clase media, para una diálisis, las personas de clase media podrían, son 3 diálisis a la semana, ajá. Entonces, las personas de clase media podrían con mayor esfuerzo comprar. Pero, ¿qué pasa con las personas adultos mayores en estado doblemente vulnerable? No tienen, o sea, se les mandaría directamente a morir. Y eso es lo que yo le decía justamente en una entrevista que tuve la semana anterior, hasta por estrategia me conviene dar un abono a las dializadoras para ganar un poquito más de votos, hasta por estrategia. Y no quiero ingresar en el terreno plenamente político, pero se ha mencionado, incluso yo ayer mencionaba aquí y decía, yo quisiera saber cómo se sienten los pacientes de diálisis cuando ven que mientras más se acerca la fecha de la elección, más bonos se ofrecen por parte del Estado. Felipe Vega, acabo de terminar, y por eso tengo fresca la cifra, acabo de terminar una entrevista con Felipe Vega que me decía son cerca de 2.500 millones ofrecidos, en 2.300, si no me equivoco, ofrecidos en bonos solamente en las últimas semanas, en número de 37 bonos, si no me equivoco, era la cifra que me dio, y ciertamente uno no deja de preguntarse, de nuevo, no quiero entrar en política, pero uno no deja de preguntarse cómo uno percibe desde la situación, desde la condición de un paciente de diálisis, que el gobierno esté ofreciendo bonos en distintas áreas, pero no atienda sus llamados a una reunión para poder solucionar su situación. La verdad nos sentimos bastante frustrados. Mira, la semana anterior yo publiqué un video hablando sobre esto, y tuve una respuesta bastante buena por parte de esposas de policías que me decían, mi marido no necesita ese bono, yo se los doy, no necesito. Y sí, y no fue solamente una, yo leía decir, sí, mi esposo también es policía, no necesita ese bono, yo se los doy a los pacientes renales. Ellos están conscientes de que ese bono no es necesario y que por encima de un bono está la salud. Y yo no digo por desmerecer para nada la labor de los policías, es aplaudible todo lo que hacen. Sin embargo, hay algo prioritario y son las personas, los enfermos renales, que estamos en peligro de perder nuestra diálisis. Gaby, una pregunta que me queda suelta aquí es, estos proveedores del Estado, estas dos empresas que proveen en un 90% los insumos para las diálisis, también son proveedoras de los hospitales privados, es decir, hoy la posibilidad de ir a atenderse a un hospital, sea público o parte de la red pública o servidora de la red pública, o un hospital privado aparte de toda vinculación pública, es igual de difícil. Así es que es caro.
si a mí me dejan, a ver, había un hospital privado que hacía diálisis, que es el Hospital de los Valles, y ya no hace diálisis, al menos aquí en Quito ya no. De ahí, para irse a hacer diálisis en un hospital privado es muy difícil porque hasta donde yo conozco, no ofrecen servicios de diálisis los hospitales privados. Son clínicas dializadoras netamente las que ofrecen esto y hospitales de la red de salud pública. Pero hospitales privados no. Y sí, estos dos proveedores, que son los más grandes, Fresenius y Nipro, son los que abastecen directamente también a estos hospitales de la red de salud pública que ofrecen servicios de diálisis. Ok. Adicionalmente a esto, Gaby, cuando se anunció el pago de los 4 millones que se anunciaba hace algunas semanas, más allá de lo que conversábamos con Cristina Freire, que me decía, mira, al menos entre los que hemos estado en contacto, ninguno parece haber cobrado, pero luego de anunciado ese pago, no se ha hecho un pago adicional tampoco a las clínicas. Sí, sí se ha hecho otro pago. Se hizo otro pago, creo que de 5 millones o de 6 millones, no recuerdo. El propio ministro me lo dijo. Sin embargo, no se hace el pago a todas las dializadoras. Se paga a ciertas dializadoras. Entonces, estas dializadoras obviamente no se unen a esta lucha y las que están peor son las que no han recibido ya pagos 16 meses. 16 meses. Pagan. Tienen deuda con alguna dializadora, imaginemos, de 8 millones de dólares y pagan $100,000 que se acaban así, porque hay que pagar a los proveedores y hay que pagar sueldos. ¿Qué situación tan difícil? ¿Cuál es la propuesta que ustedes llevan para una salida rápida, efectiva y que salve vidas, Gaby? Porque al final del día parece estar bloqueado por todos los ángulos la resolución de este tema, salvo que llegue el dinero, se pague y se reanude la atención, que es lo que esperamos, pero luce improbable. Mira, el viernes, Dios mediante, ya se va a sentar la acción de protección de los pacientes renales. Ya estaría acentuada esa acción de protección para que entre y se dé una solución lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen las elecciones y queda todo paralizado hasta la entrega del mando. No hay pagos, no hay nada hasta después de entregar el mando. O sea, es una fecha fatal también el 13 de abril en este punto. Hay que llevar las negociaciones a negociaciones, sanciones, resoluciones judiciales, lo que fuera, a vigencia efectiva antes del 12. Así es, por eso es que nosotros estamos moviéndonos rápido. Tratamos de hacerlo por el lado de conversar, por el lado amable, del diálogo. Sin embargo, no hubo respuesta. Entonces, esperamos hasta donde pudimos los pacientes, las dializadoras, no sé hasta cuándo puedan esperar. Tengo una fuente de una dializadora, me dijo que aproximadamente el viernes de esta semana estarían empezando a devolver pacientes al ministerio, porque ya no tienen para hacer más diálisis. Imagínate, aquí en Quito, solo en Quito, hay alrededor de 2,000, 3,000 pacientes renales. No hay abasto en los hospitales para hacernos diálisis en hospitales de la red de salud para 2,000 personas. Es una sentencia por completo. Y si es que el ministro está viendo eso, porque yo sé que personas, asesores del ministro ven las entrevistas que yo hago, que yo doy, les pido por favor, tengan el favor de reunirse conmigo. Si no quieren reunirse con los proveedores ni con las dializadoras, perfecto. Pero yo tengo los datos directos de todas las dializadoras que están por quebrar y de los pacientes que estamos en riesgo. Queremos hacerlo todo por el lado del diálogo. Nosotros no queremos estar de enemigos con nadie. Solo queremos que nos den nuestra diálisis para seguir tranquilos, porque antes no se necesitaba una representación de pacientes de diálisis, porque no hay la necesidad. Pero ahora que estamos en riesgo, he tomado yo esa responsabilidad para tratar
tratar un poco de mejorar esta situación. Solo le pido al ministro que por favor nuevamente me conceda una reunión con él para ver qué podemos hacer entre pacientes renales y Ministerio de Salud. Negada la posibilidad de reunirse también con las compañías y también con las deslizadoras, nunca más te dieron chance tampoco a ti sola para reunirte con el ministro. Negado, negado. Yo traté nuevamente de pedirle otra reunión al ministro, pero no se pudo. Me imagino también que por tema de lo que está sucediendo en la costa, está más tiempo allá que acá. Y es muy difícil conseguirle acá porque ya cuando viene tiene pactadas entrevistas en medios de comunicación. Prioridades. Gaby, ¿hasta cuándo es la fecha fatal? ¿Cuándo dejarían de operar estas dos compañías simultáneamente, digamos, ya? Hasta este viernes. Hasta este viernes. Las dializadoras lograron conseguir, 5 de ellas lograron conseguir préstamos para que les surtan esta semana. Pero por eso te digo que a partir del viernes es posible que se empiece a devolver los pacientes al ministerio para que ellos vean qué hacen con ellos. Está muy difícil la situación, Fernando. Yo temo muchísimo y mira que hay muchas personas que sí tienen sus diálisis y que no están en riesgo. Pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas, con las dializadoras pequeñas? ¿Qué sucede con esos pacientes? Están en riesgo y son personas de la tercera edad. Y son personas también jóvenes. Yo digo, perfecto, una persona joven puede aguantar, pero una persona de la tercera edad no aguanta un solo día sin diálisis. Y es lo que yo les quiero hacer tener conciencia de que una muerte por insuficiencia renal, si yo no tengo mi diálisis, es una muerte dolorosísima y muy cruel, que yo no le deseo a nadie, porque yo he pasado por eso. Yo me he quedado, en alguna vez me suspendieron mi diálisis, estuve alrededor de 4 días sin diálisis y yo estaba en mi cuarto encerrada llorando, suplicando que llegue el día que me tengan que dializar, porque ya no aguantaba, mi cuerpo ya no resistía más. Imagínate, yo tengo 32 años, imagínate una persona adulta mayor que se quede sin su terapia un solo día. Es fatal, Fernando. Es fatal, es un escenario realmente doloroso, catastrófico, y que esperamos realmente toque alguna fibra, tanto en el Ministerio de Finanzas como en el de Salud, como en cualquiera que pueda atender en este momento un puente que salve la vida de los pacientes de diálisis. Gaby, sabes que siempre estamos tratando de contactarte, siempre estamos tratando de saber cómo avanza esta situación, así que así lo haremos también de acá al viernes y a la siguiente semana para poder conversar contigo nuevamente. Muchas gracias, Fernando, y gracias por el espacio y gracias por la preocupación con los pacientes renales. Gracias a ti, siempre gracias a ti. Un abrazo grande. Bien. Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales en el país. ¿Cómo se me puede pedir entender? Yo sé que acá vienen gente que nos putea, nos dice que entendemos las cosas en contra siempre del presidente. Yo como, sí, exactamente. El padre de doña Produ también, mi abuelo también fue paciente renal, mis tíos son pacientes renales, mis primos, algunos de ellos ya son pacientes renales. ¿Cómo se puede entender de otra forma esto? Cuando un ministro que te dice, ¿sabes qué? No tengo ningún interés en reunirme con los perjudicados de la desidia estatal. Y que además, cuyos cese de operaciones además pone en riesgo 24.000 vidas de ecuatorianos. Pero es que ¿dónde tienen la cabeza para rifar bonos de todo tipo en otras áreas y no mirar a 24.000 pacientes en riesgo de muerte que claman desesperados? Oigan, no por el bono que usted le quiere dar para la casa, no por el bono que usted le quiere dar por existir o por votar al ciudadano, no por el bono que usted le quiere dar a los policías, no por cumplimiento del deber, no por el bono que usted quiere darle
a X, Y, Z. Claman por su derecho a ser atendidos porque son víctimas de una enfermedad catastrófica. Entonces, ciertamente, ¿desde dónde más se puede entender? Sino desde el desinterés, que la respuesta tarde tanto y llegue mal. Desde la displicencia, desde el desinterés, desde el que me importismo, desde la nula relación con la empatía. Francamente, vean, este tipo de cosas francamente llegan al alma y terminan por doler muy profundamente, porque creo que difícilmente se puede ver manifestación más real, más revelada de, del desinterés, cuando el desinterés es por la vida del ajeno, cuando ese desinterés recae sobre un problema, una situación de salud que tiene al otro debatiéndose entre vivir o morir. 24.000 ecuatorianos que no tienen tiempo a esperar que les vaya bien en la elección, y a los que cuando llaman no les contestan. Ojalá, ojalá hasta el viernes logre solucionarse.